Muy bien, Hechos capítulo 6, del 8 al 15. Leamos juntos. Dice así: Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soleantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Oremos. Padre, pedimos en esta mañana su guía para poder comprender su palabra, poder ver cómo era la iglesia en el primer siglo, y que usted nos enseñe, Señor, los principios y, Señor, la vida y la conducta que ellos tenían. Ayúdanos a poder aprender de toda esta riqueza que podemos ver aquí, sobre todo aquí en la vida de Esteban, este diácono, Señor, que finalmente es el primer mártir de la iglesia cristiana. Ayúdanos, Padre amado, a que su palabra podamos aplicarla también en nuestra vida en esta semana. Gracias por todos mis hermanos que han llegado en esta mañana. Agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver aquí en estos versículos 8 al 15 el arresto de Esteban. En primer lugar, ¿quién era Esteban? Lo vimos en los versículos anteriores, ¿no? En los versículos 1 al 6. ¿Quién era Esteban? Se le menciona ya en el versículo 5. ¿Qué había ocurrido en la iglesia en los versículos 1 al 6? Era un hombre lleno del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de Esteban? Un hombre lleno de fe, uno de los primeros diáconos, ¿cierto? Había un problema ahí en la iglesia. Al principio la iglesia no era muy estructurada, no tenía un sistema organizacional muy organizado, la verdad. Y ocurrió que las viudas estaban siendo desatendidas. Y hubo murmuración acerca de esto. Y ahí es donde la iglesia se pone de acuerdo. Los apóstoles dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y ahí es donde dicen: busquemos ¿a cuántos hombres? A 7, ¿cierto? Dijimos que no necesariamente esto significa que toda iglesia tiene que tener 7 diáconos, ¿ya? Es simplemente una cantidad, porque al principio de la iglesia eran muchos los que estaban allí reunidos. Por lo tanto, el número 7 es simplemente una cantidad que ellos decidieron en aquel momento. Y debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a los cuales se les iba a encargar este trabajo. ¿Y los apóstoles qué iban a hacer? Concentrarse en la labor a la cual el Señor les había llamado, que era la oración y el ministerio de la palabra. Y ahí el primero que se menciona es Esteban, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa el nombre Esteban? Esteban. No sé si han fijado cuando en los antiguos Juegos Olímpicos
que antes se llamaban los Juegos Ítmicos en Grecia, a los ganadores les daban una corona, ¿cierto? Pero era una corona de olivos, ¿cierto? Eran como unas ramitas solamente. Esa corona del vencedor de los Juegos Ítmicos, ahora olímpicos, esa corona se llama Estéfanos, ¿no? Y ese es el nombre, Esteban, Estéfanos. Significa corona, la corona del vencedor. Y vamos a ver que aquí este primer mártir que finalmente muere por la causa del Señor, Esteban, es la primera corona, ¿no? La primera corona de la iglesia, el primer muerto por la fe en Cristo. Dice que era un hombre lleno de gracia y de poder, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Cuál era el propósito? Yo sé que lo conversamos ya anteriormente, pero ¿cuál era el propósito de los milagros en la iglesia? Dios le permitió a la iglesia la capacidad, a los apóstoles y algunos más, de hacer milagros, de hacer sanidades. ¿Cuál era el propósito de estos milagros al principio en la iglesia primitiva? Demostrar la grandeza de Dios. ¿Cierto? El propósito principal era mostrar que la iglesia era algo de Dios y no de los hombres. Porque muchos grupos se habían levantado a lo largo del tiempo en el pueblo de Israel. De hecho, el mismo Gamaliel, un hombre grande en el pueblo de Israel, él había dicho que durante un tiempo se habían levantado diferentes grupos siguiendo a diferentes caudillos o líderes. Y al poco tiempo estos grupos se deshacían y terminaban, ¿no? Después se levantaba otro y así sucesivamente. Entonces, el mismo Gamaliel le dice al grupo del Sanedrín, miren, no vaya a ser que estemos luchando contra Dios. Dejemos a este grupo llamado los cristianos, al principio se llamaban los del camino, después en Hechos 11 les llaman cristianos, esto ocurrió en Antioquía, y Gamaliel les dice, dejémoslos. Total, quizás, si es otro de estos grupos falsos, simplemente se va a disolver. Miremos ahí en el capítulo 5 de Hechos, capítulo 5, miremos el versículo 36. 5:36 de Hechos. Aquí Gamaliel conversa con el Sanedrín y les dice lo siguiente. Hechos 5:36. Dice, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Hasta ahí la lectura. Por lo tanto, los milagros tienen que ver, en primer lugar, con el Mesías. Hemos visto algunos pasajes como Isaías 61, donde dice que cuando apareciera el Mesías, él iba a tener la capacidad de hacer milagros, de sanar a los ciegos, a los sordos, a los mudos, liberar a los cautivos, etc. Y así lo hizo, ¿no? El Señor Jesús obró varios milagros. Y Jesús le dijo a los apóstoles que cuando Él se fuera, ellos también iban a tener la capacidad de hacer milagros. Por lo tanto, los milagros apuntan principalmente a mostrar ¿qué cosa? Que Jesús era el Mesías. Y una vez el Señor vuelto al cielo en la ascensión, demostrar que este grupo nuevo,
Este nuevo plan de Dios llamado la iglesia era algo de Dios y no de los hombres. ¿Tenía razón Gamaliel? ¿Sí o no? Han pasado 2000 años y aquí estamos. A la iglesia han tratado de destruirla durante todos los siglos y no han podido. En el día de hoy, el grupo religioso más perseguido en el mundo es la iglesia. A las personas que están más matando y persiguiendo en el mundo en este mismo momento es a los cristianos. Y esto no ha parado a lo largo de los siglos. La iglesia cristiana siempre ha sido el grupo de fe más perseguido de la historia, pero no lo han podido destruir y nunca lo van a poder destruir. ¿Por qué? Porque no es una organización del hombre, es una organización de Dios. Y más que una organización, es un organismo. Hay un pastor muy conocido del ambiente reformado llamado Mark Dever, que él dijo en una ocasión: la iglesia es el evangelio hecho visible. Y suena bien, ¿no? Suena como una buena definición de lo que es la iglesia. Pero sin desmerecer su gran erudición de este pastor, yo creo que él se queda corto. Francisco Lacueva dice algo que va más allá. Él dijo: la iglesia es la extensión de Cristo. Y yo creo que eso es mejor. Porque ¿qué es la iglesia? Somos la esposa de Cristo. Y cuando Dios crea el matrimonio, ahí en Génesis, ya que estamos hablando de Génesis, ¿qué le dijo Dios qué dijo Dios a Adán, no? Serán una sola carne. Cuando Dios ve al matrimonio, nos ve como una pura cosa, ¿no? De la misma manera, el apóstol Pablo dijo de Cristo y de la iglesia: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Es decir, nosotros estamos tan unidos a Cristo como un esposo con su esposa. Estamos tan unidos a Cristo de manera que la iglesia es como que fuera una continuación del mismo cuerpo de Cristo. Así que la iglesia no es solamente un grupo que habla de Dios, la iglesia no es solamente un grupo religioso, estamos íntimamente unidos a Cristo, a tal punto que, si usted me acompaña al capítulo 9 ahora de Hechos, alguien por favor que lea Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9, versículo 4 y 5. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Muchas gracias. En este momento, Pablo todavía no era el apóstol Pablo, ¿cierto? Era Saulo. Saulo era su nombre hebreo. En Filipenses él dice que él era de la tribu de Benjamín. Si ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel, el primer rey de Israel, ¿cómo se llamaba? Saulo. Y Saulo era de la tribu de Benjamín. Así que es muy posible que los papás de Pablo, cuando él nació, tomaron a su hijo y dijeron: le vamos a poner Saulo, como el primer rey de Israel. Y aquí se llamaba Saulo, era un hombre despiadado en aquel tiempo, porque ¿a qué se dedicaba Saulo antes de conocer a Cristo? Él era un perseguidor de los cristianos. Él participó en la muerte de muchos cristianos. De hecho, en la muerte de Esteban, él estuvo presente. Luego de apedrear a Esteban hasta matarlo, dice Hechos 7:58, dice: echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Miren, ahí estaba Pablo. Pablo era un hombre lleno de odio contra este grupo llamado los cristianos, la iglesia. Los perseguía, les quitaban sus posesiones, los metían en cárceles y también los mataban. Pero un día Pablo fue a buscar cristianos a Damasco.
Si usted toma un mapa, usted se va a dar cuenta que Damasco queda fuera de Israel. Es decir, Pablo odiaba tanto a los cristianos que él pidió un permiso de extradición para salir fuera de los límites de Israel. Y como él era un ciudadano romano también, él salió a perseguir cristianos que iban arrancando seguramente por su vida hasta Damasco. Pablo iba en ese momento a caballo y repentinamente, ¿qué le pasó? Dice el versículo 3, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahí está el versículo que leyó nuestra hermana. La voz del cielo, ¿qué le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, el que le hace daño a la iglesia, ¿a quién le está haciendo daño? Dios. Jesús dijo, ¿me persigues a mí? Si tú le haces daño a la iglesia, me estás haciendo daño a mí. Si tú persigues a la iglesia, me persigues a mí. Entonces, la iglesia y Jesús están tan íntimamente unidos que son como una pura cosa. Nosotros, la iglesia, somos la continuación del cuerpo de Cristo. Pablo estaba muy bien educado, por supuesto, en el Antiguo Testamento. Y a Dios, por ningún motivo, se le hablaba con su nombre sagrado, Jehová, que nosotros sabemos que muy posiblemente era Yahvé. Entonces los judíos, para no pronunciar el nombre sagrado de Dios, ¿qué decían? Para no decir Yahvé o Yahvé. Ellos decían Adonai, Adonai. ¿Y qué significa Adonai? Señor. Adonai es Señor. Entonces ellos no decían el nombre sagrado de Dios, decían solamente Señor. Por lo tanto, cuando Saulo aquí cae del caballo, cae en tierra, ya ciego por el resplandor de la luz, noten lo que dice, ¿quién eres, Señor? Pablo sabía que el único que podía estar hablando desde el cielo de esa manera y con una luz enceguecedora era el Jehová del Antiguo Testamento. Pero cuando esa voz le dice, yo soy Jesús, en ese momento, ¿qué entendió Pablo? Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías. Y yo estoy, ahí en la expresión dar coces contra el aguijón, es una expresión muy fuerte, es la idea de una especie de punta muy filosa y usted golpear eso con el pie desnudo. Esa es la idea. El Señor así le dice. Entonces, primera lección que aprendió el apóstol Pablo, Jesús y la iglesia son una misma cosa. Por lo tanto, hermanos amados, ¿cómo nosotros tratamos a la iglesia? ¿Cómo nosotros somos fieles a nuestra iglesia? La forma en cómo nosotros tratamos a la iglesia a la que asistimos muestra cómo es nuestra relación con Jesús. ¿Soy fiel a mi iglesia? ¿Soy fiel en congregarme? ¿Soy fiel en participar? ¿Soy fiel, como dice también la Escritura, en animarnos los unos con los otros, en cuidarnos los unos a los otros, en orar los unos por los otros? Ese es el nivel de unidad que tiene el creyente con la iglesia. Somos una misma cosa. Somos esposos. Estamos unidos a Él. Por lo tanto, volviendo al capítulo 6, la iglesia al principio tenía esta capacidad en sus apóstoles y en algunos otros hombres más de hacer prodigios y milagros para demostrar ¿qué cosa? Que Jesús era el Mesías y que la iglesia, este nuevo grupo, este nuevo plan de Dios, es de Dios y no de los hombres. Y que es un organismo vivo. No es solamente una especie de empresa, una organización humana, no. Es una organización que está unida espiritualmente. De tal manera que, ¿sabe qué? Cuando usted se encuentra con un cristiano de otra parte del mundo que usted nunca ha visto, usted siente una conexión con esa persona. Yo me acuerdo que cuando nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa de estudiar en el Instituto Bíblico, nos encontrábamos con personas de todas partes del mundo. Y a veces no podíamos hablar en el mismo idioma.
Pero ¿sabe qué? El solo hecho de saber que el otro era creyente en Cristo, nosotros ya sabíamos quién era el otro. Sabíamos que era nuestro hermano. Y aunque nunca lo habíamos visto, podíamos darnos la mano y abrazarnos porque sabíamos que éramos hermanos en Cristo. Es decir, hay una unión, hay una familiaridad entre los creyentes que no se da con ninguna otra tipo de organización. Porque esto es un organismo, la iglesia. Es una unidad espiritual. Por lo tanto, hermanos amados, recordemos siempre esto. Lo importante no son los milagros. Lo importante que es la fe en aquel que tiene el poder de los milagros. Mucha gente en el día de hoy dice, yo quiero ver un milagro. Yo si viera un milagro, creería. Pero eso no es fe. Eso es justamente lo contrario. Eso es incredulidad. Exigir milagros. Señor, si tú me haces esto, yo voy a ser más firme, yo voy a tener más fe. ¿No es cierto? ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Tomás? Tomás, porque viste, creíste. Porque ¿se acuerdan que Tomás no estuvo en la reunión cuando Jesús por primera vez le aparece a los apóstoles? Justo Tomás no estaba. Y los discípulos le dijeron a Tomás, oye Tomás, Jesús está vivo, lo vimos, lo tocamos, resucitó. ¿Y qué dijo Tomás? A menos que lo vea y meta mi mano en su costado, no voy a creer. Así que siguiente reunión, apareció Jesús. Y ahí estaba Tomás. Y Tomás, efectivamente, para que vean que era un apóstol bastante incrédulo, Tomás metió la mano en el costado de Jesús. Y ahí cayó arrodillado y dijo, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dijo, Tomás, porque viste, creíste, pero más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera fe? ¿La que viene de ver milagros? No. La fe que viene de la palabra de Dios, de creer simplemente la palabra de Dios. Por eso que Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que lo importante, hermanos amados, no es los milagros. Los milagros simplemente son una evidencia del poder de Dios. Pero usted puede ver milagros y creer en los milagros y morir e ir al infierno. ¿Cuántos milagros vio la gente en los tiempos de Jesús? Muchos. Pero igual no creyeron, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, cuando Jesús hizo el milagro en las bodas de Caná y en Juan 2 y otros milagros más, dice, la gente creyeron. Pero Jesús, ¿qué dice? No se fiaba de ellos, porque él veía el corazón de ellos. Es decir, yo puedo ver milagros y finalmente no creer. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿cuántos milagros vieron? Vieron todos los milagros de las 10 plagas. Sí. Pero después que salieron de Egipto y Moisés no llegaba del monte con los 10 mandamientos, ¿qué pensó el pueblo de Israel? Moisés murió, mejor volvámonos a Egipto, agarremos todo el oro que sacamos de Egipto, hagamos un becerro y adorémoslo. Y eso hicieron. Llega Moisés, se enfurece, rompe las tablas de la ley, se abre la tierra y se traga vivos a todos los que estaban adorando al becerro. ¿Vieron milagros todos ellos? Vieron los mejores milagros, porque ellos vieron el mar rojo abriéndose y ellos caminaron por ahí. Pero finalmente no habían creído en Dios. No habían tenido una fe de corazón. Así que, hermanos amados, lo importante de los milagros será simplemente esto, mostrar que Jesús era el Mesías y que la iglesia es de Dios y no de los hombres. Pero lo importante es dónde usted ponga su fe. ¿Dónde tiene usted puesta la fe? ¿En lo que Dios le puede dar? ¿En un milagro que a lo mejor usted le está pidiendo a Dios? No, yo tengo que poner mi fe solamente en Cristo, solamente en la persona de Él. Me haga o no me haga el milagro que le estoy pidiendo. Me responda o no me responda a las oraciones que yo le pido. Porque a veces también pedimos mal. O a veces el Señor simplemente no quiere darnos lo que le estamos pidiendo. Y nos quiere dar otra cosa, a veces mejor de lo que le estamos pidiendo. O a veces se demora también en darlo. Se demora más, pero Sí, lo no y espera, ¿cierto?
Y a veces sorpresa, a veces nos da más de lo que le pedimos, como dice también Pablo en Efesios. Así que ese era el propósito al principio de los milagros. Y notemos que Esteban, sin ser uno de los apóstoles, Dios le había dado la capacidad de hacer prodigios y señales. Pero recordemos una vez más, su propósito era mostrar que la iglesia era un organismo de Dios. La fe siempre tiene que estar puesta en Cristo. Rápidamente vienen los religiosos, se levantaron desde la sinagoga contra él, pero no podían resistir su sabiduría y el espíritu con el que hablaban. Y como no podían hacerlo, ¿qué hicieron los religiosos? Miren, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Qué increíble que los religiosos, que eran los más estrictos en guardar la ley, violaban los mandamientos. Porque no dice uno de los 10 mandamientos, no dirás falso testimonio. Y aquí estaban haciendo eso. ¿Alguien, por favor, que pueda leer Mateo capítulo 26, versículo 59? Mateo 26, 59. Los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaron falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y hasta el 61, por favor. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se prestaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Qué hace el maligno? Muchas gracias, hermana, por la lectura. ¿Qué hace el maligno con tal de destruir y de hacer daño y de oponerse? La única forma que tiene ante una iglesia que predica la verdad es presentar la mentira. Noten cómo con Jesús hicieron lo mismo. Dice que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio, esto es Mateo 26, 59, buscaban ¿qué cosa? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Imagínense, los religiosos, ellos tenían que obedecer los mandamientos. No dirás falso testimonio contra tu hermano. Y aquí para matar, uno de los mandamientos también que dice, no matarás. Noten lo que hace la falsa religión. Y no lo hallaron, no lograron encontrar mentira y falsedad en Jesús. Dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿No están haciendo lo mismo aquí con Esteban? Levantan testigos falsos para poder acusarlo y matarlo. Y lo lograron, porque sabemos que lamentablemente a Esteban lo toman y lo apedrearon. ¿Cuál era la mentira que tramaron contra Esteban? Decir que Esteban blasfemaba contra Moisés y contra Dios. Imagínense. Decir maldiciones en contra de Dios. Imagínense que a usted le acusen de eso y que no sea verdad. Eso lo hicieron con tal de acallar a Esteban. Porque aquí tenemos que tener en cuenta esto, queridos hermanos. Las personas que no conocen a Cristo, cuando nosotros les predicamos el Evangelio, no soportan la verdad de Dios. No les gusta. Y reaccionan muchas veces así, con ira, con odio, porque no quieren reconocer a Cristo como Señor y Salvador. Dice que arremetieron contra él, lo arrebataron, lo trajeron al concilio y lo acusaron. ¿De qué cosa? Verso 13, de que él no cesaba de hablar palabras blasfemas contra el lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Queridos hermanos, cuando acusaban a Esteban, ¿cómo reaccionó Esteban? De la misma forma que ellos, con odio, con violencia. Fíjense la paz que tenía Esteban cuando lo estaban acusando. El rostro de Esteban estaba tranquilo, él estaba en paz con Dios, sabía que estaba diciendo la verdad, que las acusaciones eran falsas, al punto de que sus mismos enemigos tienen que decir que Esteban tenía el rostro como de un ángel. ¿Y qué significa ángel?
mensajero. Esteban, corona del vencedor, y le describieron como un ángel. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a que podamos ser como Esteban. Una corona para Dios, y que podamos ser como un ángel, como un mensajero del mensaje de Dios, del Evangelio a los que no le conocen. Oremos. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Le pedimos, Señor, que usted nos ayude a que podamos ser como Esteban, que podamos valientemente predicar su Evangelio, su palabra, no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder suyo, Padre. Que podamos sentir un gran orgullo, una gran alegría de compartir de Cristo a otros. Padre amado, gracias porque usted ha puesto este poder en su iglesia. No es un poder nuestro, es su poder. Ayúdenos a confiar en el poder de su palabra para transformar vidas. Lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a decir el último versículo del capítulo.